Pues si os parece, vamos a comenzar la sesión con una breve presentación y dando tiempo a que el resto de personas se incorporen en los próximos 2 minutos. En primer lugar, pues quiero daros las gracias a todos por vuestro interés en la masterclass que vamos a celebrar en los próximos minutos relativa a la gestión del riesgo de tipo de cambio en empresas no financieras. Mi nombre es Pablo Guijarro, soy socio del área de Corporate Finance de AFI, donde llevo trabajando ya 16 años y uno de cuyos principales cometidos es bueno, pues el asesoramiento en este campo a empresas de muy distinta naturaleza y de muy diferente actividad. Eh, el objetivo de la sesión, o la sesión la vamos a estructurar en dos partes bien diferenciadas. Una primera parte donde llevaré a cabo la exposición de las ideas fundamentales y un segundo bloque de preguntas en el último cuarto de hora, a partir de las 6 menos cuarto, en el que pues, os invito a, bueno, pues a participar, a intervenir a través del chat, planteando todas aquellas dudas que consideréis oportunas o que puedan haberse quedado sin resolver a lo largo de la exposición. Por supuesto que no quiero dejar tampoco de lado ni dejar de dar las gracias a nuestros colaboradores en esta sesión, a DCH y Círculo CCOs, bueno, pues que también han contribuido de forma decisiva al lanzamiento de esta sesión y cuyo interés también quiero agradecer en nombre de AFI y de AFI Escuela. Como os comentaba, sin más preámbulos, comenzamos con la documentación. Simplemente señalaros que tanto el vídeo de la sesión como el documento que voy a emplear estarán disponibles para todos vosotros después de cerrar la conferencia y, por supuesto, pues cualquier cuestión en la que podamos ayudar o que podamos resolver a posteriori, pues por favor, sentíos libres de quedaros con nuestro contacto para poder mantener esa relación posterior, ¿de acuerdo? Bueno, como os comentaba, pues y sin más dilación, el objetivo de la sesión es triple, ¿vale? Lo que queremos en estos 40 minutos es conocer la tipología del riesgo de tipo de cambio a que se expone la empresa, conocer también algunas estrategias e instrumentos para su gestión y, por último, también conocer algunas directrices para la definición de las políticas de gestión de estos agentes. Como os digo, es difícil en 40 minutos condensar toda la problemática a la que se enfrenta una multinacional cuando gestiona el riesgo de tipo de cambio. Y mi primer comentario aquí es que cuando hablamos de una multinacional no pensemos en una grandísima multinacional, porque una empresa multinacional es toda aquella que desarrolla su actividad en un entorno económico o en una moneda que no es la correspondiente a su país de residencia. En este caso podríamos asumir el euro para todos aquellos que estamos en Europa, el dólar, el peso mexicano, etcétera. Pensemos en una multinacional siempre con independencia de su tamaño y más condicionada por el desarrollo de su actividad en diferentes geografías o con diferentes agentes y operando en monedas distintas, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a apuntar durante los próximos minutos pues son ideas que se basan tanto en nuestra experiencia práctica en la ejecución de este tipo de proyectos de asesoramiento, como en la observación empírica de las prácticas que siguen las empresas y que nos muestran en la diferente información pública que hacen disponible para inversores, ¿de acuerdo? Comprobaremos a lo largo de la sesión que hay una serie de pautas que se repiten y nuestra idea es que, bueno, pues seamos capaces de extraer, quedarnos con 3, 4 elementos críticos
para afrontar la gestión de este problema, al menos de una manera ordenada y siendo conscientes de que muchas veces no existirá una solución mágica. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de entrar en materia, lo que os planteo son cuatro mitos que surgen siempre cuando nos enfrentamos a la gestión del riesgo de tipo de cambio. El mito número 1, que es común a la gestión de cualquier riesgo, es que cualquier empresa puede eliminar completamente el riesgo de tipo de cambio al que se expone. Insisto que en esta presentación nos estamos centrando de forma concreta en la gestión del riesgo de divisa, pero podríamos hacer extensiva esta reflexión, este mito, a cualquier riesgo al que se enfrenta la empresa. El mito número 2 hace referencia a que la cobertura debe ser independiente de la exposición al riesgo que tenga la empresa. O dicho de otra manera, debo cubrirme siempre a pesar de la incertidumbre. El mito número 3, que probablemente desterraremos después de la sesión, es que debe existir una solución estándar para la gestión del riesgo de tipo de cambio. No nos debemos plantear alternativas, debería existir una única manera de enfrentarnos a este riesgo y una única solución para su gestión. Y el mito número 4 es que cualquier instrumento financiero cumple la función de protegerme del riesgo a 3 niveles: a nivel financiero, a nivel económico y a nivel contable. Da igual, contrate lo que contrate, decida lo que decida, esa decisión siempre me va a permitir la gestión del riesgo a nivel financiero, a nivel económico y a nivel contable. Quedémonos con estas 4 reflexiones preliminares en la cabeza, como os digo, para ver un poco cómo la propia observación práctica puede cuestionar o puede poner en tela de juicio la contundencia de estas afirmaciones. ¿De acuerdo? Entramos, ahora sí, en la primera parte, en la tipología de riesgos a los que se enfrenta la empresa, los enfoques para la gestión y las herramientas que normalmente se utilizan. En este caso, lo primero que quiero trasladaros es que el mapa de riesgo financiero de cualquier empresa está compuesto por muchos vértices. Podríamos pensar rápidamente en 4 núcleos fundamentales del riesgo financiero. Evidentemente, el coste de financiación, la gestión de la tesorería, el riesgo de crédito de nuestros clientes y el riesgo divisa. El riesgo financiero es uno más de todos los riesgos a los que se enfrenta la empresa: el operativo, el reputacional, etc. Y dentro del riesgo financiero encontramos muy variadas dimensiones. El riesgo de tipo de cambio que vamos a ver o sobre el que vamos a hablar en los próximos minutos se centra fundamentalmente en el efecto que tienen las oscilaciones de las divisas en el contravalor en euros de transacciones, de inversiones, de decisiones de capitalización, etcétera. ¿De acuerdo? Y va a estar muy intrincado con otros riesgos financieros a los que se enfrenta la empresa y en los que hoy no vamos a detenernos porque es materialmente imposible con el tiempo que tenemos asignado. ¿De acuerdo? Pero pensemos que el mapa de riesgo financiero de una empresa tiene muchas aristas y que el tipo de cambio es solamente una de ellas. De hecho, si pensásemos en un orden de importancia que los directores financieros, directores generales, empresas en general atribuyen a estos riesgos, lo que nos encontramos es que el riesgo de tipo de cambio es una de las principales preocupaciones de las áreas de tesorería y de las direcciones financieras. ¿De acuerdo? Podemos fijarnos en este gráfico que hemos extraído de una encuesta que realiza anualmente Deloitte, el Global Treasury Survey, en donde encontramos que la volatilidad o el efecto que esa inestabilidad de los tipos de cambio provoca en el negocio es la tercera en orden de importancia por detrás de la liquidez y de la visibilidad en cuanto a las exposiciones o en cuanto a la evolución futura del negocio. Y que en algunos casos
está por encima incluso de otros conceptos o de otras dinámicas de mercado, como puede ser la digitalización de la compañía, como podemos observar también en este mismo gráfico. Evidentemente, no pretendemos hacer una apología o una defensa al 100% de la importancia o de lo radical que puede ser el efecto del tipo de cambio sobre el funcionamiento de una empresa, pero sirva este gráfico para ilustrar la importancia que asignamos a este riesgo y que también justifica el que hayamos optado por llevar a cabo una sesión específica relativa a cómo las empresas afrontan, a cómo las empresas se enfrentan a la gestión de este riesgo. Bueno, el tipo de cambio, entre otras cosas, tiene un efecto o es una variable compleja, en primer lugar porque, como más o menos podéis intuir, cualquier variable financiera se comporta de manera inestable, pero los tipos de cambio tienden a ser especialmente inestables por la profundidad que tiene el mercado, por el carácter casi continuo de la negociación en este mercado a lo largo del día y en diferentes continentes, con excepción de 2 horas valle entre el cierre de Asia y la apertura de Europa, y sobre todo porque a la empresa le afecta en muy diferente manera o en 3 maneras en simultáneo. El riesgo de tipo de cambio afecta a nuestros balances, en primer lugar. El riesgo de tipo de cambio puede afectar también a nuestro cash flow. Y en medio, aunque sea un elemento difuso, aunque en ocasiones no distingamos bien cómo impacta, también es un elemento crítico en la valoración del negocio, en la valoración del equity. En cualquier ejercicio de valoración, en cualquier análisis de valor razonable, el tipo de cambio va a estar presente y por lo tanto es importante que seamos conscientes de cómo impacta, de cómo interactúa o cómo genera esos efectos dentro de los estados financieros de la empresa. Puede que tengamos empresas que en función de su internacionalización tengan una mayor exposición por la vía del balance, otras empresas que por la naturaleza de su actividad estén más expuestas a los riesgos de flujos de caja, pero sea cual sea la fórmula de internacionalización, en el momento en el que estamos operando en moneda extranjera, la valoración de nuestro negocio se encuentra expuesta a una nueva variable que en caso contrario no aparecería. ¿De acuerdo? Para concluir esta visión global de los diferentes impactos que tiene el tipo de cambio, simplemente apuntaros que cuando hablamos de un riesgo o un impacto en balance, estamos pensando en empresas que están invirtiendo en el extranjero, que están adquiriendo filiales, que están desarrollando su actividad, estableciendo o abriendo sedes o nuevas filiales en otros países. Cuando hablamos de un riesgo de tipo de cambio vinculado a los flujos de caja, estamos pensando en operaciones de compraventa, por ejemplo, en moneda extranjera. Insisto que todas estas vertientes, todas estas dimensiones nos van a influir en la valoración del negocio. No es lo mismo el riesgo que debemos incluir en la valoración de un negocio que opera exclusivamente en una moneda que el riesgo vinculado a un negocio cuya cartera de ingresos está distribuida en dólares, euros, pesos colombianos, pesos mexicanos y yenes japoneses. Nuestra tasa de descuento, nuestros flujos futuros van a estar condicionados por esa exposición al riesgo de tipo de cambio que va a provocar, que va a motivar impactos en esa valoración, por ejemplo, a nivel de los diferentes ejercicios de test de impairment que se pueden practicar para la publicación de los estados o de las cuentas anuales. En esta transparencia os ilustramos algunas reflexiones más detalladas de los conceptos que se aplican a las diferentes exposiciones que una empresa tiene. El riesgo de traslación es el que hace referencia o el que se asocia con el riesgo de balance, con el riesgo derivado de inversiones en el extranjero por parte de la empresa y aflorará de una determinada manera. Es un riesgo de naturaleza contable que va a impactar en nuestro patrimonio neto. El riesgo de transacción es el que está vinculado a los flujos de caja en moneda diferente de la funcional, en moneda extranjera,
y va a impactar fundamentalmente en la cuenta de resultados y también en nuestro cash flow operativo. Y por último, el riesgo económico, que es el que está vinculado a la valoración del negocio, a la valoración del equity o incluso a la valoración de pasivos que la empresa pueda tener y que estén afectados por esa exposición al tipo de cambio. Esos tres, el riesgo de transacción, el riesgo de traslación y el riesgo económico, son a los que la empresa, con independencia de su tamaño, se enfrenta siempre que aborda una actividad a nivel internacional. Después de tener el marco general de exposición al riesgo que tiene una compañía multinacional, debemos analizar o debemos pensar en cuál sería el enfoque que convendría aplicar para la gestión. Podemos encontrarnos con empresas que opten por enfoques descentralizados, enfoques particularizados, riesgo a riesgo, filial a filial, o empresas que opten por enfoques centralizados, por enfoques de gestión en los que se visualiza la empresa como una gran piscina en donde entran monedas y salen monedas distintas del euro o distintas de la moneda central en la cual la actividad de la compañía se desarrolla. Uno y otro tienen ventajas y tienen inconvenientes. No existe un marco óptimo, aunque lo que veremos a continuación es que la mayoría, la gran mayoría de empresas a nivel mundial optan por enfoques centralizados. La ventaja fundamental de tener un enfoque central para la gestión es que se obtiene o se analiza o se gestiona el riesgo con una visión de grupo, no con una visión de transacción, y se analizan las coberturas netas, las coberturas naturales de las que dispone la compañía simplemente por el mero hecho de operar en diferentes monedas. A la hora de gestionar el riesgo, un enfoque centralizado lo que va a permitir es contratar menos coberturas, como decía anteriormente, porque podemos maximizar el empleo de coberturas naturales. Probablemente podremos asociar ingresos y costes en diferentes monedas para neutralizar nuestra exposición al riesgo de tipo de cambio, centrándonos única y exclusivamente en el valor neto de esas exposiciones para determinar cuáles son las necesidades de cobertura. Evidentemente, cambios en las exposiciones en ese enfoque central pueden producir efectos compensación, ¿de acuerdo? En caso de que en una filial tengamos rebajas en las ventas previstas, ¿de acuerdo? Y en otra tengamos subidas. Es decir, que el mecanismo centralizado permite una compensación casi automática del riesgo sin tener que hacer una monitorización demasiado exhaustiva. Como inconvenientes, pues que las decisiones de cobertura no van a estar adaptadas filial a filial o sociedad a sociedad. Puede haber más volatilidad en la cuenta de resultados de cada una de las filiales y en algunas ocasiones necesitamos una mayor justificación documental para explicar el racional de la cobertura desde el punto de vista contable. Recordemos el mito número 4. Cualquier instrumento me vale para la gestión desde el punto de vista financiero, económico y contable. El enfoque descentralizado tiene como ventajas todos los inconvenientes que presenta el enfoque centralizado y como inconvenientes los aspectos favorables del enfoque inicial que hemos estado describiendo. Sin duda, desde nuestra perspectiva, el enfoque descentralizado lo que puede provocar es la necesidad de contratar derivados en exceso para cubrir riesgos que a lo mejor la empresa no necesita gestionar con la contratación de este tipo de instrumentos. Por supuesto, también tenemos un mayor riesgo operacional porque podemos equivocarnos en las exposiciones o las filiales encargadas de su gestión pueden no tener recursos apropiados para llevar a cabo esta acción. ¿De acuerdo? Sin duda que como ventaja fundamental lo que nos vamos a encontrar es una neutralización de los efectos a nivel de filial que va a permitir que el reporting o que el performance se pueda medir de forma adecuada tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista financiero sin estar contaminado por el riesgo o por la evolución de los tipos de cambio en el mercado. Bueno, a continuación lo que os vamos a mostrar son las diferentes pautas, directrices que desde un punto de vista conceptual nos plantean las multinacionales y también
lo que se desprende de prácticas de gestión que recogen diversas encuestas que se publican a nivel internacional en materia de gestión del riesgo de tipo de cambio. Nos vamos a centrar en 4 bloques en el primer caso, en el análisis de las multinacionales. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tipología de riesgos enfrentan las compañías? ¿Cuáles son las directrices de gestión? ¿Y qué coberturas se emplean? En cuanto a los objetivos observados en las compañías que configuran nuestro análisis, los objetivos son comunes. Es muy raro que existan empresas que se enfrentan a riesgos distintos. En primer lugar, eliminar o reducir los efectos negativos derivados del proceso de consolidación contable, reducir la volatilidad de los ingresos y los flujos de caja denominados en moneda distinta de la funcional y, por supuesto, tomar decisiones en entornos de menor incertidumbre. ¿De acuerdo? En cuanto a la tipología de riesgos a las que se enfrentan las empresas, normalmente es una mezcla de los 3 que hemos visto anteriormente: balance, cuenta de resultados, transacciones y valoración. Aunque existen casos en los cuales las empresas reportan que sus exposiciones única y exclusivamente están vinculadas a un solo riesgo, bien a balance, bien a flujos de caja. En directrices de gestión, como os anticipaba anteriormente, la gestión suele ser centralizada en la práctica totalidad de las empresas que veáis a nivel mundial. ¿De acuerdo? Es muy raro encontrarse compañías que deleguen la gestión o la función de riesgos en filiales. Y en relación con las coberturas, desde el punto de vista de balance, se tiende a optar de una forma más frecuente por coberturas naturales, mientras que en el caso de los riesgos de flujos de caja, la estrategia más habitual se basa en una combinación de cobertura natural, pero sobre todo en el empleo de instrumentos derivados sencillos, seguros de cambio o forwards, siendo estos los más frecuentes, los más habituales. En cuanto a las encuestas, los resultados que nos muestran las diferentes encuestas que podéis consultar a nivel internacional son muy comunes. Los objetivos que plantean las empresas son estabilizar los flujos de caja, proteger las cuentas de resultados. Las empresas, en cuanto a directrices de gestión, normalmente, pero no siempre, y este es un punto importante, cuentan con una política de gestión documentada. Este es un reto. No todas las empresas cuentan con un documento en el cual se establezcan cuáles son las pautas para la gestión. Se opta normalmente por un enfoque centralizado y se opta también por cubrir horizontes temporales relativamente cortos, 12 meses o inferiores. Los derivados más utilizados son los seguros de cambio, los forwards, ¿de acuerdo? Y lo que no existe es consenso en cuanto a la exposición o al porcentaje de riesgo que debe cubrirse, ¿de acuerdo? Y esto ya depende fundamentalmente de la visibilidad, de la capacidad que tengamos para trazar el negocio futuro. Cuanto más o cuanto mayor sea nuestra potencia de previsión, cuanto mayor podamos ampararnos en herramientas analíticas, en herramientas de previsión de negocio para determinar cuál puede ser la evolución de nuestro riesgo, mayor será la confianza que tengamos a la hora de tomar decisiones de cobertura. De lo contrario, si no sé lo que va a suceder, es muy difícil protegerme de ningún riesgo. Y finalmente, un elemento que no se destaca dentro de la revisión de la información pública de las multinacionales, pero que cada vez aparece con más frecuencia dentro de los análisis de información pública o de encuestas, es cómo llevar a cabo un enfoque o una aproximación objetiva a la gestión. Y en este caso, los modelos estadísticos son predominantes, ¿de acuerdo? La técnica más habitual es calcular escenarios de riesgo, calcular un value at risk de nuestras exposiciones o un cash flow at risk que nos permita determinar el grado de resistencia que tiene la empresa a escenarios extremos y sobre los cuales se determine si efectivamente interesa o no cubrir en función del coste de la cobertura. Vayamos a algunos números. A continuación lo que os vamos a mostrar son los resultados del análisis tanto centrado en el IBEX como centrado en el Eurostoxx 600 como en el Dow Jones. ¿De acuerdo? Fijaos, en el caso del IBEX 35, la exposición que reportan las empresas mayoritaria es una combinación
entre el riesgo de transacción, el riesgo de flujos de caja y el riesgo de traslación. Evidentemente nos encontramos con empresas que solo reportan exposición a uno de los riesgos, bien sea balance o bien sea transacción, pero estos casos son los menos, ¿de acuerdo? Si nos vamos a lo que reportan empresas en el Eurostoxx o en el Dow Jones, nos encontramos con un patrón muy común, ¿de acuerdo? Con lo que hemos visto en el IBEX 35 en España. Existe una combinación entre riesgo de traslación y riesgo de transacción, casi de manera dominante, ¿de acuerdo? Y en casos más pequeños, en casos menos frecuentes, se reporta exposición única y exclusivamente a uno de los riesgos. Fijaos que el patrón común es que cuando se reporta exposición a un solo riesgo, es el riesgo de flujos de caja el predominante entre los dos. ¿Por qué? Pues es mucho más frecuente que las empresas opten o puedan llevar a cabo, operativa en moneda extranjera que establezcan o abran o adquieran filiales en el extranjero. Ese proceso es mucho más complejo, ¿de acuerdo? Y por ello es mucho más frecuente que las empresas, cuando se internacionalizan, en primer lugar lo que desarrollen sean actividades exclusivamente vinculadas a operar, a comprar o vender productos o servicios en moneda extranjera. Bueno, a continuación nos vamos a centrar en cómo se cubren los riesgos. Recordad, el riesgo de traslación es el riesgo de balance, es un riesgo contable, es un riesgo que surge cuando formulamos la información a cierre del ejercicio y está vinculada al efecto que tienen los tipos de cambio sobre el valor de nuestras inversiones en el extranjero. La técnica o la herramienta habitual para la gestión de este riesgo de balance normalmente es la cobertura natural, siendo menos frecuente el recurso a la cobertura con instrumentos derivados. ¿Qué quiere decir una estrategia de cobertura natural? Que las empresas normalmente lo que hacen es financiar las inversiones en la misma moneda en la cual se van a producir los flujos o en la cual está denominada esa inversión. Esto quiere decir que en lugar de contratar un derivado para proteger los flujos futuros que se van a generar en dólares en Estados Unidos, la empresa directamente opta por endeudar esa inversión utilizando el dólar como moneda de referencia, protegiendo su activo y al mismo tiempo protegiendo también la volatilidad de los flujos de caja que puedan provenir de aquella filial como retorno del accionista. En otros casos, no es posible aplicar la cobertura natural o las empresas prefieren, por su flexibilidad, recurrir al empleo de derivados, a la conversión o al empleo de deuda sintética, convirtiendo parte de su deuda corporativa a moneda extranjera utilizando principalmente swaps de divisa, cross currency swaps. Pero esta estrategia, al menos en el caso de empresas españolas, no es la dominante, o al menos no de forma exclusiva, y lo más frecuente es que nos encontremos con una combinación de ambos. En el resto de mercados, cuando miramos al Eurostoxx o cuando miramos al Dow Jones, lo que sí que nos encontramos es una tendencia inversa, es mucho más frecuente el recurso a derivados y en menor medida el recurso a deuda en la moneda en la cual se están llevando a cabo las inversiones. Nuestra perspectiva en este caso es que es mucho más sensato, mucho más equilibrado plantear una cobertura utilizando todas las posibilidades que ofrezca la deuda en lugar de ser excesivamente profusos en la contratación de instrumentos derivados que además conllevan una necesidad de gestión documental y de gestión con los auditores adicional, lo que no quiere decir que no sea una estrategia válida, ni mucho menos. En cuanto a la cobertura del riesgo vinculado a los flujos de caja, esas oscilaciones que pueden tener lugar en nuestros ingresos o costes por motivo de la fluctuación de los tipos de cambio, siempre nos vamos a encontrar con un esquema similar. Las empresas combinan la cobertura natural con el empleo de derivados, con el empleo de seguros de cambio. Es muy raro, es muy poco frecuente que las empresas opten por utilizar instrumentos como las opciones. Es un instrumento más, pero el coste que tienen estos instrumentos muchas veces supone digamos, un desincentivo para su contratación.
¿de acuerdo? No obstante, en determinados ámbitos, como las operaciones corporativas o en aquellos casos en los que las transacciones puedan ser muy relevantes pero inciertas para la empresa, es más recomendable el empleo de opciones por su flexibilidad que el empleo de seguros de cambio, que son mucho más rígidos y obligan a atender el compromiso adquirido con independencia de que el riesgo tenga lugar o no y con independencia de que la evolución en el mercado de la variable que estoy cubriendo me haya interesado o se haya materializado esa merma en el valor de mis flujos de caja. Si nos vamos a nuestros vecinos del Eurostoxx o nos vamos al Dow Jones, lo que veremos es que el instrumento estrella en la gestión del riesgo de transacción es el forward, es el seguro de cambio. En menor medida nos vamos a encontrar con empresas que utilizan forwards u opciones de forma indistinta, ¿de acuerdo? Al final, insisto, esto no quiere decir que la opción no sea un instrumento válido, pero la gestión con opciones suele ser más cara y en muchos casos supone comprometer tesorería que la empresa prefiere destinar a otros fines. ¿De acuerdo? Insisto que dependiendo del grado de certeza, dependiendo de la relevancia o de la naturaleza de la transacción que queremos cubrir, en muchas ocasiones la opción va a ser mucho más apropiada que el forward, pero para lo que es una operativa recurrente de compraventa de productos o servicios habitual para la empresa, es mucho más sensato, es mucho más frecuente encontrarse con el seguro de cambio como herramienta fundamental en la gestión. Vamos a hacer ahora un pequeño foco en lo que es el impacto que estos riesgos, tanto de balance como de flujos de caja, tienen en la multinacional española, ¿de acuerdo? Y tenemos dos bloques, un bloque vinculado al riesgo de balance, el riesgo de traslación, y otro bloque vinculado al riesgo de transacción. ¿Cómo hemos medido el impacto o la sensibilidad que las empresas tienen a estos riesgos? Bueno, contraponiendo las diferencias de conversión con el patrimonio neto en el caso del riesgo de traslación y comparando las diferencias de cambio que se recogen en la cuenta de resultados con el EBITDA reportado en cada ejercicio. ¿De acuerdo? Centrándonos en el riesgo de traslación, lo que podemos observar, si nos vamos a una línea media, a una línea verde dentro del gráfico, es que los efectos, bueno, en promedio no son excesivamente abultados, salvo en los ejercicios 2017 y 2020, donde hemos tenido caídas en la solvencia patrimonial de las empresas en promedio del 5% por efecto del tipo de cambio, pero si nos centramos en la amplitud del rango de impactos, podremos observar que en ocasiones el riesgo de tipo de cambio ha generado caídas en el patrimonio neto superiores al 20%, como ha sido el caso de 2020, o superiores a este porcentaje, como fue el caso del ejercicio 2018. Quiero insistir en que este es un riesgo de naturaleza contable, pero esto no reduce su importancia. Pensemos que los financiadores van a mirar cuán solvente es la empresa, cuán estable es su cifra de equity, su cifra de fondos propios. Cuanto más expuestos al riesgo de tipo de cambio estemos, vamos a tener más problemas para justificar nuestra solidez ante las entidades financieras y por eso es importante contar con un marco de actuación que nos permita definir estas actuaciones, ¿de acuerdo? Y que sobre todo permita dar confianza a los financiadores de que efectivamente estamos afrontando, estamos abordando esa gestión de una manera consciente dentro de nuestras posibilidades. Con el riesgo vinculado a transacciones sucede algo similar. En media los impactos prácticamente están en el 0%, pero realmente lo importante aquí es ver la amplitud del rango de efectos que el tipo de cambio genera sobre el EBITDA. A nivel operativo, el tipo de cambio supone que en algunas ocasiones magnificamos nuestra cifra de resultado operativo, como sucedió en 2015 y en 2016 con algunas empresas, teniendo diferencias de cambio que aportaron a su resultado más de un 20%, y tenemos por contra también empresas en las cuales este riesgo de tipo de cambio vinculado a las transacciones en moneda extranjera supone mermas del beneficio de explotación cercanas a los 10 puntos porcentuales o incluso superiores en algunos casos.
Por lo tanto, sirva este hecho para ilustrar que efectivamente una vez que estamos expuestos al riesgo, los efectos que se derivan de él pueden ser significativos y es muy importante, rescato uno de los mensajes que os trasladaba anteriormente en relación con las encuestas públicas, disponer de un marco de gestión, disponer de una política que al menos siente las bases de lo que la empresa puede o no puede hacer en función de sus exposiciones. Y es eso, ese es el último bloque que quiero trasladaros en relación con cómo definir este posible esquema de actuación. Bueno, en la gestión del riesgo nos vamos a encontrar, como os decía antes, con tres exposiciones. Exposiciones que afectan a la caja, exposiciones que nos afectan desde el punto de vista contable y exposiciones que nos afectan desde un punto de vista económico o de valoración. A la hora de definir marcos de actuación, especialmente con derivados, si queremos pensar en qué es prioritario cuando queremos abordar la gestión con instrumentos financieros, nuestra recomendación siempre es centrarnos en todos aquellos riesgos que tengan un impacto en la caja, de forma explícita. Después nos podemos preocupar de la gestión de aquellos impactos que sean contables, pero no generen un impacto directo o inmediato sobre el efectivo de la compañía. Y por último, nos podemos plantear la gestión de aquellos efectos que el tipo de cambio tiene sobre la valoración, sobre las tasas de descuento, sobre el negocio futuro, etcétera. ¿De acuerdo? Pensad en cualquier caso que aunque aquí estamos viendo una jerarquía piramidal, recordad que todas las empresas en el momento en el que están expuestas al riesgo tienen interacciones entre el riesgo de balance, el riesgo de flujos de caja y el riesgo de valoración. ¿De acuerdo? Pero un esquema a definir podría versar o podría tener esta actuación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué aspectos consideramos que son fundamentales desde el punto de vista de la definición de un marco genérico? Bueno, podemos centrarnos en la gestión del riesgo en un solo año o plantear una gestión que trascienda el puro ejercicio económico, un enfoque estático o un enfoque dinámico. Podemos pensar si nos tenemos que centrar o tenemos que evaluar cuál es el impacto en mi tesorería como consecuencia de las decisiones de gestión de riesgo que adopto y por último también tengo que tener presente cuál es el impacto en la contabilidad de coberturas. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos hacer o cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que el enfoque debe ser dinámico, no debemos ver que el riesgo nos afecta en un solo año, sino que va a estar presente con nosotros a lo largo de toda la vida de la inversión o de la actividad en el exterior. Por lo tanto, es recomendable tener una aproximación dinámica, siempre que tengamos proyecciones disponibles y fiables del negocio, porque si no tenemos proyecciones fiables es imposible gestionar el riesgo. Debemos, como os comentaba anteriormente, priorizar los riesgos que impactan en el efectivo, porque los instrumentos derivados que contratemos, en caso de que esa sea nuestra estrategia, van a impactar en nuestra tesorería. Y por último, nuestra política de gestión de riesgos debe estar actualizada y debe ser clara para que el auditor pueda trazar y juzgar adecuadamente la razonabilidad de las decisiones de cobertura que adoptemos. No todas las decisiones de cobertura que adoptamos son válidas desde el punto de vista contable y cuanto antes integremos la contabilidad en la toma de decisiones, menos sorpresas nos llevaremos cuando contratemos determinados instrumentos. En cuanto a la cobertura de flujos de efectivo, pues bueno, nuestro horizonte temporal de partida siempre suelen ser 12 meses, ¿de acuerdo? Pero debemos tener en consideración que si trascendemos ese periodo, si hacemos una ventana móvil, debemos ir evaluando cómo evoluciona el mercado, cuál es el coste de cobertura. Nuestra recomendación para la cobertura siempre es aplicar un esquema descendente, cubriendo un porcentaje mayor de las transacciones que van a tener lugar de forma inmediata y descendiendo el porcentaje de cobertura a medida que nos alejamos en el tiempo, reflejando la mayor incertidumbre de las previsiones que podamos tener en relación con el negocio y también compensando el mayor coste que la decisión de cobertura tiene conforme alargamos los plazos, ¿de acuerdo? Pero desde luego, nuestra recomendación en este punto sí que es que en el momento en el que tenemos constancia de que un flujo se va a producir en moneda extranjera, el porcentaje de cobertura debería ser elevado, porque nuestra tesorería
y nuestra cuenta de resultados no deben estar afectados por factores que no tienen que ver con la ejecución del negocio. En cuanto a la cobertura del balance, una cobertura natural. Una cobertura natural fundamentalmente porque, como os decía antes, el riesgo es de naturaleza contable y el riesgo de naturaleza contable no impacta directamente en el efectivo de la compañía, mientras que el derivado que yo pudiera contratar en este caso sí que me puede generar un impacto en mi caja, y especialmente teniendo en cuenta que las exposiciones de balance suelen ser de una mayor magnitud, no es recomendable recurrir a instrumentos derivados para la gestión de este tipo de riesgos. No obstante, en algunos casos es la única estrategia posible, ¿de acuerdo? Pero siempre tengamos en cuenta que si optamos por derivados es muy importante que veamos, que valoremos cuál es el impacto en la caja de la empresa en el supuesto de que el riesgo no se cumpla y por lo tanto tenga que hacer frente a la liquidación de ese derivado. Por último, señalaros, incidiros, el análisis cuantitativo cobra cada vez más peso. Las estrategias de gestión, los marcos de actuación de las empresas definidos conforme a reglas estadísticas que permiten objetivar la toma de decisiones es cada vez más frecuente, aunque no dominante, ¿de acuerdo? Y los métodos más habituales son el Value at Risk y el Cash Flow at Risk, como os adelantaba con anterioridad, ¿de acuerdo? Con diferentes outputs que nos van a permitir contrastar la cuantía del riesgo al que se expone la empresa, la pérdida esperada, con el coste real de cubrir ese riesgo. Y ya será una decisión de los gestores, una decisión de los propietarios, optar por llevar a cabo una cobertura más o menos agresiva en función de la comparativa, insisto, entre el coste real de proteger las exposiciones y la pérdida esperada que se deriva de las mismas. Algunas conclusiones para terminar. Recupero los mitos que os trasladaba al inicio. Cualquier empresa puede eliminar completamente el riesgo de tipo de cambio al que se expone. La respuesta es que no. El riesgo se puede mitigar, pero nunca se puede eliminar completamente. Por eso es importante tener una política de actuación que determine qué hacer y qué no hacer. Porque podemos pensar que si tengo una venta prevista en dólares o una compra prevista en pesos mexicanos o una compra prevista en yenes que es cierta y que tiene una cuantía de 100 unidades monetarias y que va a tener lugar dentro de 3 meses, esto que estoy diciendo no tendría ningún sentido. Alguno me podría preguntar, yo ese riesgo lo puedo eliminar completamente contratando una cobertura. Correcto, lo puedo eliminar completamente, pero tiene un coste y adicionalmente, si ese riesgo es recurrente, yo no voy a poder estar contratando coberturas a perpetuidad para ese riesgo, porque el coste y la disponibilidad de instrumentos en el mercado van a motivar que en un momento dado tenga que decidir cuándo dejo de protegerme y por qué. Insisto, el riesgo se puede mitigar, pero no desaparece completamente y es importante saber qué hacer y qué no hacer para que la empresa, no solamente desde el punto de vista interno y operativo, sepa cómo proceder, sino también para que los observadores externos, sean bancos, sean financiadores, sean analistas, etcétera, sepan y entiendan que existe una cultura de gestión que comprende cuáles son las exposiciones y que también entiende las implicaciones de no cubrirse. El mito número 2 es que la cobertura se tiene que realizar de forma independiente a la exposición al riesgo que tenga la empresa. La respuesta es que no. No puedo proteger lo que no puedo medir. Yo soy consciente, o una empresa puede ser consciente, de que va o quiere operar en otras monedas en el futuro, pero si no es capaz de trazar con fiabilidad, como os señalaba anteriormente, esas proyecciones, no puede cubrirse. No puede cubrirse porque está incurriendo en un riesgo, que es que esas transacciones no se materialicen y se encuentre con instrumentos de cobertura que no sirven para nada. Lo cual me genera un quebranto o me puede generar un efecto negativo porque mi cuenta de resultados se vuelve más volátil. Y en segundo lugar,
también puede motivar que el auditor cuestione mis decisiones de cobertura en el futuro si no soy bueno prediciendo o si siempre me cubro sobre la base de previsiones que terminan por no cumplirse. Por lo tanto, no se puede proteger lo que no se puede medir y llega un momento en el que las posibilidades de cubrirnos quedan limitadas porque no tenemos una bola de cristal para predecir con un grado de exactitud del 100% lo que le va a suceder a nuestra empresa en el futuro. En tercer lugar, ¿tiene que existir una solución estándar para la gestión del riesgo de tipo de cambio? Ojalá, pero no, porque sabemos que la tipología de impactos a los que se enfrenta la empresa es muy diversa, tienen distinta naturaleza y por lo tanto, dependiendo del sector y de la internacionalización elegida, los efectos que tenga el tipo de cambio van a ser muy distintos. Por lo tanto, no pensemos en soluciones mágicas. Tenemos que pensar que cada empresa tiene que evaluar adecuadamente sus exposiciones al riesgo, cómo impacta en sus cuentas de resultados y en su patrimonio neto, cuál es la fiabilidad del negocio, cuál es la sensibilidad del negocio, las posibilidades de cobertura natural, antes de sentar las bases de sus decisiones de cobertura. Y por último, en relación con cualquier instrumento cumple la función de protegerme del riesgo tanto a nivel financiero como económico como contable, no. No podemos mezclar peras con manzanas. No podemos asumir que cualquier instrumento derivado me vale para la gestión del riesgo. Y aquí es muy frecuente que nos dejemos llevar por instrumentos financieros que parece que, pero luego no hacen. Y estoy pensando en acumuladores, en seguros de cambio, con barreras desactivantes, que muchas veces se comercializan con el argumento de que se abarata el coste para la empresa, pero que a la hora de la verdad se pueden convertir en elementos o en instrumentos no apropiados en función del comportamiento del riesgo y de la variable que estamos protegiendo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión, si no queremos llevarnos disgustos, cuanto más estándar y más sencillo sea el enfoque y el instrumento de cobertura que empleamos, mejores resultados vamos a tener a nivel contable, aunque eso suponga en algunas ocasiones tener que incurrir en un coste un poquito mayor. Insisto que ese sobrecoste, que muchas veces no es tal, nos compensa la volatilidad que se puede generar en la cuenta de resultados y los efectos negativos que desde el punto de vista del análisis de la información financiera de la empresa se pueden desprender por la contratación de instrumentos financieros que no son consistentes con el riesgo que maneja la compañía. Y por mi parte, esto es todo. Quiero agradeceros la atención y el interés mostrado y estoy a vuestra disposición para resolver las dudas que podáis plantear a través del chat. Recibid mi agradecimiento y un saludo cordial y quedo a la espera de vuestros comentarios si los hubiere.
Hola Eduardo, gracias por tu pregunta. Leo para todos. Eh, Haces bien en señalar esa discrepancia o ese elemento, ¿no?, diferencial entre lo que sucede con las empresas del IBEX 35 y nuestros homólogos, vamos a decir, del Eurostoxx y del Dow Jones. Realmente creo que el argumento, y tengo que ser transparente en este sentido, el argumento que puede justificar esa mayor propensión a la contratación de derivados sea probablemente el mayor grado de desarrollo en determinados nichos de actividad, como puede ser el mercado anglosajón, los mercados holandeses, que facilitan el acceso a coberturas de muy diversa índole y también por la naturaleza de las exposiciones internacionales que estas empresas pueden tener, ¿no? Piensa que al final, en muchos casos, las empresas multinacionales españolas tienen una penetración muy grande en Latinoamérica, donde el coste de cobertura con instrumentos derivados pues muchas veces es elevado, y no solamente el coste de cobertura, sino también la profundidad de los mercados para dar acceso a esta tipología de herramientas, ¿no? Lo que motiva que en muchos casos sea preferible o se opte más por una cobertura basada directamente en deuda que no por una cobertura basada en derivados. En aquellos mercados como puede ser Japón, como puede ser Reino Unido, Europa o Estados Unidos, donde el desarrollo o la profundidad de los instrumentos derivados, de los mercados de derivados es mucho mayor y los costes no son tan grandes, pues es muy frecuente que se opte, ¿no?, por esas estrategias más vinculadas al swapeo de la deuda, porque además en muchas ocasiones, y lo hemos observado en los últimos años, precisamente las fricciones en el riesgo de crédito permiten acceder a condiciones de financiación mucho más baratas si la operación se lleva a cabo de una forma sintética, contratando la deuda en físico y cubriéndola con un derivado, que si directamente se opta por contratar directamente la deuda en la otra moneda, ¿no? Este es un tema súper técnico, ¿no?, que nos daría para otra sesión, pero es verdad que atendiendo a ese sesgo y a ese posicionamiento que muchas veces las empresas tienen en sus inversiones internacionales, estas decisiones pueden tener esa justificación. Hola, José Carlos. Leo tu pregunta en voz alta eh, en relación con los seguros de cambio y los acumuladores. Nuestra experiencia, y aquí tengo que ser también muy transparente en este sentido, eh, el acumulador plantea problemas desde el punto de vista no solamente de la operativa, de la operativa del instrumento, sino también desde el punto de vista del reconocimiento contable, debido a la incorporación de opciones implícitas dentro del instrumento. Yo en la posición de una pyme, y esto nos ha pasado a lo largo de los últimos meses en repetidas ocasiones con varios clientes, nuestra recomendación es que muchas veces es preferible optar por el seguro de cambio tradicional, porque te evitas problemas desde el punto de vista desde el punto de vista de funcionamiento del instrumento, es decir, no hace cosas raras en ninguna circunstancia, es totalmente transparente, se entiende bien. Si el tipo de cambio me perjudica, la liquidación me favorece; si el tipo de cambio me favorece, la liquidación me perjudica, pero no tengo juegos raros en función de volúmenes, en función de evoluciones en el mercado, que al final es lo que provoca también un ruido grande dentro de la cuenta de resultados, porque si el instrumento no se adapta bien al riesgo cubierto, no se puede considerar una cobertura, y por lo tanto los impactos, en lugar de reconocerse dentro del patrimonio neto,
se tienen que reconocer en la cuenta de resultados con la consiguiente volatilidad de la cuenta financiera y por ende del resultado neto. Por lo tanto, a esa pregunta nosotros siempre respondemos a priori y a posteriori que es muy preferible un instrumento sencillo. Evidentemente, no a cualquier precio, pero en muchas ocasiones el ahorro de coste que representa el acumulador no es tan grande en comparación con los problemas posteriores que genera, ¿no? Y aquí sí recomendamos pues, evaluar muy correctamente los productos antes de su contratación para evitar sustos. Luego, adicionalmente, si me permites un comentario complementario, eh, existen instrumentos que sin ser acumuladores, manteniendo la naturaleza de un forward o de un seguro de cambio ordinario, sí que te permite su ejercicio o su liquidación en una ventana temporal concreta, ¿vale? Porque muchas veces la problemática que se tiene es el riesgo tiene lugar en una fecha, pero yo no soy capaz de determinar o de anticipar al 100% que esa fecha se vaya a cumplir con exactitud. Bueno, los seguros de cambio abiertos, los forwards americanos, lo que nos permiten es abrir una ventanita en la cual podemos hacer uso del seguro de cambio, siempre vamos a tener que ejercerlo, no hay opción alguna de escaparse de él, pero en lugar de una fecha concreta tenemos un rango de fechas, 15 días, un mes. Evidentemente, cuanta más flexibilidad le pidamos al seguro de cambio, pues eso va a redundar en que el coste que tiene esa flexibilidad es mayor. Pero ese tipo de instrumentos sí que se adaptan muy bien a las necesidades de flexibilidad que tiene la empresa y no plantean problemas desde el punto de vista contable. Y también están muy presentes en la oferta de algunas entidades financieras. Vamos, no tenemos absolutamente ningún tipo de interés comercial en este sentido, pero que desde nuestra posición entre un seguro de cambio normal, un acumulador y un seguro de cambio abierto o flexible, entendemos que el debate debería girar entre un seguro de cambio fijo o con posibilidad de su ejercicio en una ventana concreta, sin incurrir o sin la contratación de instrumentos que en un momento dado se pueden convertir en totalmente especulativos por este tema de las opciones implícitas que comentaba. Y yo para una pyme no recomendaría un acumulador. Bueno, pues cumpliendo con el horario que teníamos previsto, quiero reiteraros a todos mi agradecimiento por vuestra atención y por el interés. Os dejo, aunque recibiréis posteriormente el envío de la presentación, mi dirección de correo electrónico perdonad, en el chat para que si tenéis cualquier consulta posterior y sin ningún tipo de compromiso podáis contactar conmigo. Y bueno, pues evidentemente en los tiempos que corren, aunque siempre habría que hacerlo, os deseo que, bueno, pues que todo vaya bien, que superemos pronto los efectos de la pandemia y, y bueno, y que pronto podamos recuperar una vida y una actividad normal. Sí tengo cuenta en LinkedIn, Ernesto, puedes localizarme directamente como Pablo Guijarro. Muchísimas gracias por vuestra atención y un cordial saludo.